hay movimientos ecuménicos, hermanos, hay oración contemplativa, formación espiritual, movimiento carismático, hermanos, hay infiltración de parte de los jesuitas a la iglesia adventista. Estamos teniendo reuniones que queremos nosotros quedar bien con la iglesia católica y decir, bueno, esa postura o esa posición que tuvimos antes, donde nosotros criticábamos y decíamos que la iglesia católica es la ramera de Apocalipsis 17, es la bestia Apocalipsis 13, la segunda bestia, el que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y también obviamente el hombre de pecado, el hijo de perdición de 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 3 y 4, el cuerno pequeño de Daniel 7. No, ya no, nosotros no tenemos esa posición en contra de la iglesia católica, sino que nosotros debemos de tener una relación pacífica y llevarnos bien con la iglesia católica. Eso es lo que los líderes de la iglesia adventista en la Conferencia General de Norteamérica están promoviendo, que debemos de tener nosotros una relación suave y de amistad con la iglesia católica romana, hermanos. Dios nos advierte a nosotros que el día grande de Jehová viene. ¿Cuál es ese día grande viene de Jehová, hermanos? Es la segunda venida inminente de Jesucristo. Aquí el profeta Sofonías nos está llamando la atención y nos dice de que Dios está escudriñando con linterna a su pueblo y dice: castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amada familia de tu canal Recupera tu Salud, hoy nuevamente tenemos nuestro invitado especial, nuestro querido hermano David López. Nuestro querido hermano, muchos de ustedes ya incluso me han escrito en el WhatsApp que cuando lo volveríamos a ver, pues aquí lo tenemos nuevamente. Y hoy tenemos un tema que usted no se lo puede perder. Si el tema del espiritismo a ustedes les gustó, hoy vamos a aprender muchísimo. Hoy vamos a hablar acerca de la apostasía que tristemente se está generalizando, cosa que es triste uno decirla, pero es una realidad. Y nosotros oramos para que nuestro pueblo, nuestro remanente, se prepare para lo que viene. Buenos días, hermanito David. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, mi querido hermano Sandy. Un gran abrazo, saludos a todos en la República Dominicana y en todo el mundo, hermano. Es un privilegio estar aquí con usted nuevamente. Gracias a Dios y gracias por la vida que nos ha dado en este día. Amén. De inmediato, vamos a aprovechar el tiempo. Te invito, David, vamos a tener una palabra de oración para que sea el Espíritu de Dios quien nos dirija. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, tuyo es el reino, el poder y toda la gloria por los siglos de los siglos. Señor, nos presentamos ante ti como vasijas para que tú nos uses conforme a tu palabra. Te presentamos a tu siervo David, te presentamos su madre donde quiera que esté, su familia, presentamos su salud y todo su ministerio. Ahora que vamos a hablar de tu palabra, rogamos tu presencia en nuestro medio, que todo el que vaya a ver sea tocado con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero aprovechar, amado David, para enviarle un saludo a tu querida madre, que es una fiel seguidora de los temas. Así que donde quiera que ella se encuentre. ¿Cómo se llama tu madre, David? Que se me olvida. Sí, ella se llama María López. María López. Bueno, pues un saludo muy cariñoso, un abrazo a distancia a nuestra hermana María. Bueno, adelante, hermano David, vamos a ver el pan fresco que tú nos traes hoy día. Gracias, hermano, muy amable, muchísimas gracias, Dios lo bendiga. Y gracias, hermano, por el saludo especial a mi familia. Hermanos, que Dios me los pueda bendecir a todos ustedes. En verdad, hermanos, estamos viviendo en los últimos tiempos, hermanos, y tenemos que con ayuda de Dios despertar, hermanos, y despertar las personas. Gracias a Dios que Él nos ha dado la luz profética más segura, que nos amonesta y dirige nuestros pasos para que nosotros podamos, obviamente, serle fiel al Señor en estos últimos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Y es un llamado también, hermanos, haciendo hincapié del último tema que hicimos con el querido hermano Sandy del espiritismo. Hermanos, oren en estos tiempos, por favor, como nunca antes. Por favor, hermanos, encomendémonos a Dios durante este tiempo, porque es tiempo de oscuridad y de tinieblas espirituales en el mundo. Así que Dios nos pueda ayudar a nosotros. El tema de hoy, hermanos, es un tema, creo
que muchos de nosotros estamos escudriñando, estamos estudiando, estamos escuchando de muchos predicadores y pastores, ¿verdad? Predicadores laicos que están hablando, y estamos viendo, hermanos, obviamente la apostasía en la iglesia. Se ha regado la noticia de cómo el 2 de noviembre en Dallas, Texas, va a estar este cantante famosísimo, Daddy Yankee, de origen puertorriqueño. Y lo que me hace a mí realmente, hermanos, no me sorprende, ¿verdad? No me sorprende de lo más mínimo. Pero, hermanos, Daddy Yankee, por ejemplo, algo que es muy interesante es que este hombre, cuando él estaba hace 2 años atrás terminando el tour, dice que se estaba retirando ya de la música, de la industria de la música. En uno de los conciertos, hermanos, se vio cómo él tenía el símbolo de la cabra, del Baphomet. Y cuando yo vi esto, hermanos, hace 2 años atrás, yo lo compartí en mi Facebook. Lo compartí, hablé de esto y les expliqué a los hermanos que este es el simbolismo de Satanás, de la cabra, ¿verdad? De Baphomet. Ahora están diciendo de que Daddy Yankee, él mismo dice que se ha convertido a Jesús, que él es cristiano, que él ha dejado el mundo, y ojalá que eso sea cierto, ¿verdad? Esperamos que él esté obviamente contando la verdad. Hermanos, pero lo que a mí me preocupa es que el estado de apostasía que estamos encontrando en la iglesia adventista, cómo en la iglesia adventista estamos nosotros teniendo amistad con el mundo, de que hay que hablarle, invitar a estas personas obviamente a seguir la verdad de Dios y aceptar el mensaje de la verdad presente es una cosa, pero que ellos estén participando directamente y que ellos estén cantando, obviamente estas personas que no son adventistas, no son del pueblo de Dios, y ellos estén entrando en los púlpitos adventistas y están cantando, hermanos, y teniendo música, eso realmente, hermanos, es algo que debemos de nosotros cuidarnos y protegernos, porque el enemigo es muy astuto y él le gusta mezclar la verdad con el error. Voy a leer de Sofonías el capítulo 1, hermanos, para darle arranque a este tema de hoy. Sofonías, el capítulo 1, versículos 14 al 17. Dice la palabra del Señor: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová. Gritará ahí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Esta es la advertencia que el profeta Sofonías le estaba dando a entender al pueblo durante el tiempo de la apostasía, hermanos, porque cuando nosotros estudiamos la Biblia, mi querido hermano Sandy y pueblo de Dios, vemos, hermanos, que el pueblo de Israel apostató en muchas ocasiones, hermanos, y ellos desobedecieron los mandamientos de Dios y fueron tras los ídolos. Entonces, hermanos, Dios aquí nos está advirtiendo a nosotros, esta profecía tiene doble parte, tiene 2 partes que tiene que cumplirse para el tiempo del profeta Sofonías, el tiempo de antaño, y también para nuestros tiempos, hermanos. Dios nos advierte a nosotros que el día grande de Jehová viene. ¿Cuál es ese día grande viene de Jehová, hermanos? Es la segunda venida inminente de Jesucristo. Y la iglesia adventista, para las personas que no saben esto, en el 2015, ¿sabían ustedes, hermanos, que cuando se reunió la reunión mundial, cambiar la venida de Jesucristo a inminente, lo cambiaron, hermanos, quitaron eso? Entonces, miren, hermanos, estamos nosotros viendo cosas feas, hermanos, dentro de la iglesia adventista, como el mismo pueblo de Dios. Nosotros, hermanos, estamos obviamente siendo inducidos por Satanás a pecar y cambiar nuestra posición de pueblo y de iglesia profética de Dios, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, y aquí el profeta Sofonías nos estaba advirtiendo este mal. También dice el versículo 12: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. Dios está, ¿qué está pasando en estos momentos? Jesucristo entró del lugar santo al lugar santísimo en 1844, el 22 de octubre de 1844. Sabemos nosotros que se cumplió las profecías de los 2300 días de tardes y mañanas, la profecía más larga, que es el tiempo profético de 1300 años, hermanos, que comenzó en el año 457 a.C., termina en 1844. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Jesús entra al lugar santo, al lugar santísimo, y empieza su obra de investigación, de juicio de investigador, para que nosotros, como los hijos de Dios, hermanos, podamos ser, ¿qué cosas? Sellados.
y todos aquellos que obviamente pretenden ser del pueblo de Dios, ellos no van a ser sellados, sino que van a ser zarandeados por fuera. Aquí el profeta Sofonías nos está llamando la atención y nos dice de que Dios está escudriñando con linterna a su pueblo y dice: castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Esa es la postura de muchos adventistas en la iglesia de Dios, que dicen: bueno, Dios realmente no hará ni bien ni hará mal. Las cosas van a desarrollarse y van a continuar como han continuado hasta el día de hoy, hermanos. Entonces, muchas personas obviamente hacen excusa, hermanos, y mucha gente no quiere poner atención de las advertencias que Dios nos está mandando a nosotros, porque, hermanos, estamos viendo apostasía en la iglesia adventista. Dentro del pueblo de Dios estamos viendo cosas feas, hermanos. ¿Ok? La música mundana se ha metido en la iglesia adventista, hermanos. No hay santidad, no hay consagración de parte de los pastores, y los líderes no le dicen a los miembros y les advierten de lo que está pasando, las apostasías. Hay movimientos ecuménicos, hermanos. Hay oración contemplativa, formación espiritual, movimiento carismático, hermanos. Hay infiltración de parte de los jesuitas a la iglesia adventista. Estamos teniendo reuniones que queremos nosotros quedar bien con la iglesia católica y decir: bueno, esa postura o esa posición que tuvimos antes, donde nosotros criticábamos y decíamos que la iglesia católica es la ramera de Apocalipsis 17, es la bestia Apocalipsis 13, la segunda bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y también obviamente el hombre de pecado, el hijo de perdición de 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 3 y 4, el cuerno pequeño de Daniel 7. No, ya no, nosotros no tenemos esa posición en contra de la iglesia católica, sino que nosotros debemos de tener una relación pacífica y llevarnos bien con la iglesia católica. Eso es lo que los líderes de la iglesia adventista en la Conferencia General de Norteamérica están promoviendo, que debemos de tener nosotros una relación suave y de amistad con la iglesia católica romana, hermanos. Dice aquí también el profeta Sofonías en capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto, y el día se pasa como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todas los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Esta es una seria advertencia también para los supuestos hijos de Dios, que nosotros debemos obviamente estar poniendo atención, hermanos, que no hay que confiar en nuestros propios dones, en nuestras propias habilidades, tener confianza en nosotros mismos, decir: bueno, yo he sido un adventista por mucho tiempo, he servido a Dios en la iglesia. Eso no garantiza la salvación de nadie, hermanos. Dios quiere un corazón humilde, un corazón simple, un corazón también receptivo a ser uno reprendido por Dios y reconocer que estamos viendo cosas malas en la iglesia de Dios. Un ejemplo, hermanos, que me gusta compartir a mí de la apostasía que está aconteciendo en la iglesia, lo encontramos en la Biblia, y le voy a invitar a todos los hermanos si pueden abrir sus Biblias, por favor, en esta hora, en Ezequiel el capítulo 8. Ezequiel el capítulo 8, y vamos a leer los versículos 5 al 18, por favor. Y le voy a invitar al hermano Sandy si me puede ayudar con la lectura, por favor, de leer Ezequiel el capítulo 8, y vamos a leer los versículos 5 al 18, por favor, mi querido hermanito Sandy, por favor, si me hace ese gran favor. Sí, versículos 5 hasta el 18, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios, Ezequiel 8, del 5 en adelante. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del norte, y aquí, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuelve aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré,
Y he aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo el derredor. ¿Hasta cuál versículo? Hasta el 18. Ok. Luego añade el 11, dice: y delante de ello estaba 70 varones, los ancianos de la casa de Israel, y Jazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que la que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí que mujeres estaban allí sentadas llorando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, su espalda vuelta al templo de Jehová, y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no lo escucharé. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces, hermanos, aquí vemos nosotros un cuadro muy triste que pinta el profeta Ezequiel, donde vemos, hermanos, claramente que el pueblo de Dios se encontraba ¿en qué cosa? En apostasía. Los líderes estaban apostatando, desobedeciendo a Dios y se habían olvidado los mandamientos de Dios. Entonces, por el comportamiento de los líderes, el pueblo de Dios también empezó a apostatar en contra de Dios. Aquí hay varios puntos que podemos nosotros sacar, hermanos, y tratar de resaltar. Primero, está hablando sobre una imagen, la imagen de celo. Entonces, saben, hermanos, estaba haciendo una investigación aquí, saben que en ninguna otra parte de la Biblia se menciona, en la literatura antigua que nosotros disponemos hasta hoy, se menciona una imagen con este nombre, la imagen de celo. Dice aquí que algunos han sugerido que representa a Baal, a Moloch o a Astarte, que todos sabemos nosotros que son entidades y deidades paganas del tiempo de Babilonia, de los persas, de los griegos, ¿verdad? De la gente de Canaán. La imagen representa a algún ídolo específico que provocó el celo de Dios o a la idolatría en general con que se contaminó el recinto del templo. Hermanos, vemos nosotros que el mismo pueblo de Dios, cuando Dios le había dicho: yo soy vuestro Dios fuerte y celoso que visito la maldad, los he sacado de la tierra de Egipto, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Sabemos nosotros los mandamientos de Dios, hermanos. Ellos estaban siguiendo a ídolos y estaban adorando a ídolos paganos en Jerusalén y en el templo de Dios. Hermanos y hermanas, cómo el pueblo de Dios había caído en esta apostasía tan grande, hermanos. Y dice también el versículo 14 que las mujeres estaban endechando a Tamuz. ¿Quién era Tamuz, hermanos? Tamuz era parte de la trinidad falsa de Babilonia de antes. Su papá era Nimrod, su mamá era Semiramis.
y el hijo que era supuestamente el Mesías falso, porque Satanás le estaba tratando de hacer burla a Jesucristo, es Tamuz, que es un dios pagano de los babilónicos, hermanos. Y aquí las hijas de Israel estaban endechando a Tamuz, participando en estos ritos paganos de Babilonia, hermanos. ¿No ven, hermanos, cómo había caído en apostasía Israel en estos momentos, hermanos? También otro punto interesante aquí es que dice que los ancianos, es decir, los líderes de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, ellos le estaban dando la espalda a Dios y ellos estaban en posición, en adoración al sol. ¿Qué es la adoración sol, hermanos? Es paganismo, es satanismo, es idolatría, hermanos. Entonces, si ustedes, hermanos, están pensando que hoy en día en la iglesia adventista no estamos nosotros haciendo esto y no hay paganismo, no hay idolatría, estamos equivocados, hermanos, porque estamos nosotros haciendo idolatría, estamos nosotros obviamente apostatando en contra de Dios, hermanos. Dios mandaba a sus profetas a reprender los pecados de apostasía de su pueblo. ¿Por qué levantaba Dios a los profetas? Porque el pueblo de Dios estaba apostatando, hermanos, y necesitaba ser reprendido, reprimado por sus malas acciones, hermanos, ¿ok? Y especialmente para corregir la mala conducta de su pueblo. Entonces, muchos hermanos y muchas hermanas que me escriben a veces me critican y me dicen, hermano, usted solamente está hablando de la apostasía, solo atacando a la iglesia, solo atacando a los líderes. Hermanos, Dios nos pide a nosotros que como pueblo de Dios nosotros debemos de protestar y compartir lo que está haciendo la iglesia, lo que está equivocadamente haciendo la iglesia, hermanos, en apostasía, hermanos. Los líderes del pueblo llevaban a Israel a apostatar en contra de Dios. Nuestros líderes también hoy en día están haciendo lo mismo. Hace unos años atrás, hermano Sandy, escuché yo un video de un pastor o un exdirector del Instituto Bíblico de la Iglesia Adventista llamado Ángel Manuel Rodríguez, donde él estaba básicamente compartiendo cómo su experiencia, cómo ellos, los líderes de la Conferencia General, fueron en más de 3 ocasiones a reunirse con el Vaticano. Y hasta se jactó de que dice que cuando fueron a Roma para tener esta reunión con los católicos, la Iglesia Adventista, los líderes de la Conferencia General, dice que hasta le quitaron los crucifijos a ellos en el cuarto. Dice que estaban bien contentos ellos y alegres y que tuvieron una charla y una plática bien bonito y que nos recibieron de 1000 maravillas y que luego también tuvimos otras 2 reuniones, me parece que una fue en Suiza, en Suecia, no me recuerdo. Pero hermanos, el punto que les quiero hacer con esto es que ¿cómo es posible que nosotros, hermanos, el pueblo de Dios, que Dios nos ha llamado a separarnos del mundo, de separarnos de la idolatría, de la contaminación que está pasando en este mundo, que sabemos que Satanás es el líder, ¿ok? ¿Cómo que nosotros nos estamos prestando para andar teniendo reuniones ecuménicas con la ramera, hermanos? ¿Qué vamos a nosotros a aprender de la ramera, hermanos? Si sabemos nosotros cuál es su posición de ella, que nos va a perseguir juntamente con los gobiernos del mundo y todas las hijas apóstatas y las religiones falsas, hermanos, se van a unir con la gran ramera, con Babilonia, con Roma, para perseguir al pueblo de Dios, hermanos. Entonces, es decir, estos líderes están haciendo excusas y pretextos de decir, bueno, podemos tener un diálogo, podemos tener nosotros una conversación con ellos, podemos encontrar puntos de partida y tener acuerdos con ellos para suavizar y decir, bueno, en un tiempo la iglesia adventista fue anticatólica o hablaba en contra del Papa, pero hoy en día ya no. Hermanos, ese es Satanás. Déjenme decirle, ese es claramente el enemigo que quiere adormecer al pueblo de Dios. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, la marca la bestia está a la vuelta a la esquina. La ley dominical en estos momentos ya se va a poner en efecto en el Congreso de los Estados Unidos. Hermanos, yo tengo contactos en el Congreso de los Estados Unidos, tengo gente que he tenido el gusto de platicar. ¿Saben, hermanos, cuál es una de las posiciones que ellos están buscando, hermanos? Las personas religiosas, conservadores de los Estados Unidos, ellos quieren un día oficial, un día de descanso semanal. ¿Y saben cuál día va a ser ese, hermanos? Va a ser el domingo, el primer día de la semana, que es, ¿qué cosa? Adoración al Dios Sol. Entonces, aquí los líderes en Ezequiel, el capítulo 8, claramente estaban adorando al sol. Entonces, ¿qué va a pasar, hermanos, en la iglesia adventista, en la conferencia general? Hace tiempo atrás dijo un representante de la iglesia adventista de la conferencia general, dijo, no se preocupen, hermanos, hermandad, cuando venga la ley dominical o escuchemos rumores de Roma de que ya se va a efectuar la ley dominical en los Estados Unidos, les vamos a dejar saber a ustedes. Hermanos, ¿ustedes creen que nos vamos a quedar sentados nosotros a esperar que ellos nos digan a nosotros que ya viene la ley dominical? No, mis queridos hermanos.
nosotros debemos de estar poniendo atención en estos momentos, hermanos, porque todo esto está pasando rápido. Entonces, hermanos, por favor, escuchen. Los líderes del pueblo de Dios de Israel llevaban a Israel a apostatar. ¿Quiénes tienen la culpa, hermanos? Los líderes por su ejemplo. Y dice también, nuestros líderes de hoy en día también están haciendo lo mismo, hermanos. Yo tuve un debate con el presidente Ted Wilson hace 7 años atrás en su página de Facebook. Le mandé un mensaje al pastor Ted Wilson, donde yo le dije, hermano, pastor Ted Wilson, hay 7,000 en la iglesia que no han arrodillado y ellos no han obviamente apostatado en contra de Dios, no se han arrodillado estos fieles siervos de Dios. Y le dije yo al pastor Ted Wilson, son gente como usted que quiere, y muchos otros líderes de la iglesia adventista que están queriendo prohibir que nosotros estemos nosotros pecando y que estemos nosotros apostatando y que nosotros no estemos predicando los mensajes de la verdad presente, especialmente el mensaje que tiene que ver con la marca de la bestia, la ley dominical, con Roma, con los jesuitas, con lo que ha hecho la iglesia católica a través de los años. Son gente como usted, porque él me dijo, no, lo que pasa es que son gente como tú, David, y muchas otras personas que solamente están queriendo conspirar contra la iglesia católica o con los hermanos adventistas. Y le dije, no, pastor, es usted, por la culpa de usted, que quieren que nosotros quedemos callados, silenciados y no estemos predicando estos mensajes tan importantes que necesitamos predicar. Dice aquí en la educación, la hermana White, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar el pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos, hermanos. Eso es la mayor necesidad de hoy en día. Hombres y mujeres que no sean cobardes, que sean valientes, hermanos, y puedan ellos pararse en defensa de la verdad de Dios. Hermanos, ¿qué es apostasía, hermanos? Para las personas que no saben, ¿qué significa apostasía? Hay mucha gente que tal vez lo han escuchado en la Biblia, a los pastores, a los predicadores, pero ¿qué es apostasía, hermano? Apostasía es cuando personas o grupos de personas se apartan de los principios del evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es las buenas nuevas de salvación. Es la palabra de Dios, es lo que enseña la Biblia, hermanos. Son las normas y doctrinas que rigen y guían nuestras vidas espirituales. Entonces, cuando una persona creyente, que en un tiempo fue creyente, hay muchos ejemplos, hermanos, ha apostatado en contra de Dios, significa que está, ¿qué cosa? Dándole la espalda a Dios, que está adorando, por ejemplo, como estos líderes falsos, está adorando a los ídolos, está siguiendo tras los ídolos, está adorando al Dios Sol, y es una persona, hermanos, que obviamente se sale de la iglesia, se sale del pueblo de Dios. Hermanos, una gente impía, una gente pagana no puede apostatar, porque una persona impía nunca tuvo la verdad. Pero un creyente, un hijo de Dios que en un tiempo tuvo la verdad de Dios, puede apostatar porque puede él salirse de la verdad de Dios, se puede salir del pueblo de Dios y obviamente rechazar a Dios y su verdad. La hermana Juan nos dice a nosotros, hermanos, en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, dice aquí, se me ha mostrado que Dios ilustra aquí cómo considera el pecado de los que profesan ser el pueblo que guarda sus mandamientos. Aquellos a quienes él ha honrado especialmente, haciéndoles presenciar las notables manifestaciones de su poder, como el antiguo Israel, hermanos, y que aún así se atreven a despreciar sus expresas indicaciones, serán objetos de su ira. Quiere enseñar a su pueblo que la desobediencia y el pecado le ofenden excesivamente. ¿Qué cosa, hermanos? El pecado y la desobediencia, hermanos, que conduce a la apostasía. Pero dicen muchos hermanos cristianos adventistas, dicen, no estén atacando a la iglesia, no hablen de esos temas, solamente oren por el pueblo de Dios, no estén ustedes renunciando a la apostasía de Israel, ustedes están juzgando al pueblo de Dios, ustedes son disidentes, son alarmistas, que no sé qué, que no sé cuándo. Hermanos, no, hermanos, entiendan una cosa, que cuando hay apostasía uno tiene que dar el pecado su nombre. La hermana White, la palabra de Dios, los testimonios de la hermana Juan nos están invitando a nosotros a darle al pecado su nombre, hermanos, no quedarnos callados y silenciados. Cuando el pueblo de Dios era atacado por los enemigos extranjeros, hermanos, los centinelas y los atalayas estaban colocados en los muros para ver
que venía el enemigo y sonar trompeta, hermanos, con todo su poder, con toda su fuerza, advertirle a la gente de que venían los enemigos. ¿Qué tal si ellos, al ver las fuerzas de los enemigos extranjeros que se acercaban a Jerusalén, ellos decían, no voy a tocar trompeta porque voy a ofender al sacerdote, voy a ofender al rey, voy a ofender al pueblo de Dios? Hermanos, entonces, ¿qué pasaba? El peligro se acercaba y la destrucción iba a venir a Israel. ¿Y qué? Y el pueblo de Dios iba a sufrir destrucción. Entonces, ¿cómo es posible que hay hermanos que digan no estén los centinelas y los atalayas tocando trompeta, no estén advirtiendo los pecados y la apostasía de Israel, no estén hablando en contra de las cosas que están pasando en la conferencia general? Hermanos, por favor, despierten, hermanos, dejemos de hipocresía ya. Esto no es un juego, saben, hermanos, que esto tiene que ver con vuestra salvación, tiene que ver con la salvación de cada uno de nosotros, hermanos. Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros, hermanos, por nuestra conducta y nuestras acciones, y también por lo que pudimos hacer por la obra de Dios, hermanos. Y si nosotros nos quedamos callados, porque como dice ese refrán, calladito más bonito se ve uno, entonces Dios nos va a pedir cuenta a nosotros, hermanos, si nosotros no estamos trabajando y no estamos nosotros reprendiendo a Israel de sus apostasías. Nos muestra que cuando su pueblo es hallado en pecado, debe inmediatamente tomar medidas decisivas para apartar el pecado de sí, a fin de que el desagrado de Dios no descanse sobre él. Pero si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, imagínense, hermanos, los que ocupan puestos de responsabilidad, si pasan por alto los pecados del pueblo, su desagrado pesará sobre ellos, y el pueblo de Dios será tenido en conjunto por responsables de esos pecados. Cuando estaba sirviendo como anciano, hermanos, un colega mío, otro hermano anciano, aquí en los Estados Unidos, en la iglesia americana de Kansas City, hermanos, ¿saben que el pastor de la iglesia quería traer la oración contemplativa? Él empezó a incorporar la oración contemplativa durante el servicio, mi querido hermano Sandy. Hermano, cuando mi colega y yo, mi hermano de la iglesia, escuchamos esto, fuimos a tener una reunión con el pastor. Le dije, pastor, no. Usted está equivocado. ¿Cómo es posible que va a meter la oración contemplativa en la iglesia adventista? Hermano, este pastor se enojó con nosotros. Y el próximo año, cuando fueron otra vez los cargos, la junta para nombrar los nuevos cargos y todos los oficios de la iglesia, hermano, sabe que él pidió que cada anciano tenía que firmar un contrato con él, decir que no le podemos atacar y no lo podemos criticar. Dice, si tú quieres ser un anciano, tú tienes que firmar esta carta y ponerte de acuerdo de que no me vas a atacar, no me vas a criticar y no vas a condenar la conducta mía, hermanos. Y yo me quedé, y con mi amigo le dije, pero pastor, dispense, pastor, pero nosotros no somos, no le trabajamos a usted, nosotros estamos trabajándole a Dios. Dios es nuestro jefe, Dios es nuestro comandante, no es usted, pastor, con todo respeto. También, hermanos, en esa iglesia, hermanos, una hermana que se había bautizado y no tenía mucho tiempo, ahí en esa misma iglesia donde serví como anciano, hermanos, ella quería traer el yoga dentro de la iglesia. Dijo, ¿qué tal si los domingos tenemos yoga, ejercicios y esos tipos de yogas y entrenamiento para, obviamente, que vengan los miembros y que vengan también las visitas y que participen? Hermanos, nadie de los ancianos o del pastor estaba condenando esto. Yo me levanté en protesta y le dije inmediatamente, paren esto inmediatamente, porque esto no es de Dios. El yoga sabemos nosotros que es una práctica del misticismo que viene del este, que viene de esas religiones falsas. Hermanos, ¿qué estamos haciendo aquí? Le digo yo, ¿cómo vamos a permitir semejante cosa? Que haya yoga en la iglesia adventista. Entonces, hermano, estas cosas están pasando en nuestra iglesia y peores cosas van a suceder y van a acontecer, dice el Espíritu Profecía, hermanos. En su trato con su pueblo en lo pasado, el Señor reveló la necesidad de purificar la iglesia del mal. Un pecador puede difundir tinieblas que privarán a la luz de Dios a toda la congregación. Cuando el pueblo comprende que las tinieblas se asientan sobre él y no conoce las causas, debe buscar a Dios con gran humillación, hasta que se hayan descubierto y desechado los males que agravian su espíritu. Segunda de Crónicas, hermanos, dice la palabra de Dios en el capítulo 7, me parece, que dice, si mi pueblo se humillare delante de mí, del cual me buscan, yo los limpiase, sanarse su tierra, los limpiare todas sus transgresiones, de todos sus pecados, si mi pueblo se humillare delante de mí. Entonces, hermanos, para remediar el problema, hermanos, entonces hay que humillarnos ante Dios, hermanos. Hay que nosotros decirle al Señor Jesucristo, ayúdame, Señor, a que yo pueda vivir una vida santa, recta,
que el pecado y la transgresión que estoy cometiendo en contra de ti en estos momentos y esta apostasía que hay en la iglesia, que tú nos puedas ayudar a nosotros a humillarnos delante de ti, porque hermanos, Dios quiere sanar a nuestra iglesia. Estamos en un estado de crisis, de emergencia, de apostasía en la iglesia adventista, pero hermanos, necesitamos el Espíritu Santo para que pueda vivificarnos y nos pueda sanar a nosotros nuestras transgresiones, corregir nuestras conductas, hermanos, que estamos haciendo contra Dios, hermanos. Por favor, hermanos, Dios quiere que podamos arrepentirnos y que nos humillemos, hermanos. Hay una parte, hermanito David, disculpe, hay una partecita que conversaba yo con una persona y me decía, anoche mismo, un hermano me decía, pero si una persona ve estos temas que tú estás subiendo en tu canal, una persona que no es adventista, entonces nunca va a ir a la iglesia porque va a pensar que la iglesia es más mala. Entonces, ¿qué tan cierto es eso? Una persona que está viendo el tema y vea todos los problemas que está ocurriendo, nosotros no le estamos diciendo a la gente que no vaya a la iglesia adventista, no es eso, pero la gente tiene que entrar consciente de lo que ocurre. Sí, hermano, esas son excusas de Satanás. ¿Sabe por qué? Le voy a contar y le voy a contestar su pregunta. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando yo estaba predicando ahí en esa iglesia, en la iglesia americana, donde serví como anciano y director de libertad de religión y también como director de jóvenes, hermanos, los miembros de la iglesia se acercaban a mí después de mi tema, después del servicio, y me decían, hermano, lo felicito. Y visitas me felicitaban y me decían, muchas gracias por compartir estos mensajes, porque por su tema me estoy dando cuenta de lo que está pasando en la iglesia adventista. Entonces, hermanos, nosotros queremos hacer pretexto y excusa, decir, bueno, si hablamos de estas cosas, la gente se va a ir, las visitas no van a querer. No, hermano, estamos equivocados. Las visitas van a tener ya una ventaja al entrar a la iglesia porque van a saber lo que está pasando en la iglesia, la apostasía y cómo nos hemos rebelado en contra de Dios. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, por favor. Segunda de Crónicas, el capítulo 7, versículo 14, el versículo que les quería compartir, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén, hermanos, palabra de Dios. Eso, hermanos, es lo que Dios quiere hacer para nosotros, hermanos. Lo podemos hacer con la ayuda de Dios, hermanos. Gloria sea a Dios. Nos estamos acercando al fin del tiempo. Dice aquí la mensajera del Señor en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 93. Nos estamos acercando al fin del tiempo. Me ha sido mostrado que los juicios retributivos de Dios ya están sobre la tierra. El Señor nos ha advertido los acontecimientos que están por suceder. Resplandece luz de su palabra y sin embargo las tinieblas cubren la tierra y densa oscuridad los pueblos, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción de repente y no escaparán. Hace 2 años atrás estaba llevando la Copa Mundial entre Argentina y Francia, me parece, y toda la gente estaban hablando de este gran partido, hermano Sandy. A mí me gusta el fútbol, yo crecí jugando fútbol, mi papá jugaba, mi abuelo jugaba profesional en El Salvador, pero hermanos, son cosas que ya, gracias a Dios, me ha quitado. Yo no me preocupo que si gana El Salvador, si gana México, si gana Brasil, no me importa. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos viviendo en tiempo prestado, estamos viviendo en tiempo de juicio. Cristo está en el lugar santísimo en estos momentos escudriñando y examinando los nombres de cada fiel creyente supuestamente de Dios. Y si nosotros vamos a ser pesados en la balanza y no somos encontrados nosotros justos y somos encontrados faltos y pecadores, hermanos, Dios nos va a sacar a nosotros. ¿Ok? Entonces, en estos momentos no es tiempo de andar preocupándonos por la Copa Mundial, que si Messi es el mejor, que si es Cristiano Ronaldo. Ahí salió un video, hermanos, de hermanos en Argentina, me parece, que estaban bien en pleno sábado, estaban viendo el partido de Argentina contra Francia, hermano. En la iglesia de Dios. El hermano Sandy sacó ese video de la semana pasada de los conquistadores, donde sale un dinosaurio, hermano, un dinosaurio promoviendo la evolución y estas teorías falsas satánicas, hermanos. La reunión esta que supuestamente se iba a llevar a cabo en Loma Linda entre los católicos y adventistas, ¿para qué? No, ya no somos nosotros en contra de los católicos, hay que llevarnos bien con los católicos, son nuestros hermanos, son nuestros amigos, no hay que ser uno malo contra los católicos, hermanos, no es que nosotros odiamos a los católicos, hermanos, por favor entiéndame, yo amo a la gente católica, hay muchos católicos buenos que son sinceros y honestos, yo estoy hablando en contra del liderazgo de Roma, de Babilonia, del Papa, del vicario de Cristo supuestamente, hermanos, ¿ok?
de los males que han acontecido por la gran ramera, porque como ella ha dado de su vino de fornicar a todos los moradores de la tierra, han bebido del vino de Babilonia y están ellos aprendiendo enseñanzas falsas, doctrinas satánicas, hermanos, ¿ok? Eso es lo que nosotros debemos de estar renunciando, no a la gente, atacando a la gente, sino que hablando en contra de este mal, de esta religión falsa que Satanás obviamente ha originado y ha causado que estén enseñando, hermanos, estas apostasías en todo el mundo. Dice, es nuestro deber inquirir la causa de estas terribles tinieblas para que podamos... Perfecto, hermanos. Entonces, aquí la mensajera del Señor nos dice a nosotros en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, es nuestro deber inquirir la causa de estas terribles tinieblas para que podamos rehuir la conducta por lo cual los hombres han atraído sobre sí mismos tan grandes engaños. Hermanos, hemos traído sobre nosotros tan grande engaño, permitiéndose estas apostasías y estas abominaciones, hermanos, realmente. Dios ha dado al mundo una oportunidad de aprender tanto de su palabra como de la luz de su verdad. Le ha mandado advertencias, consejos y amonestaciones, pero pocos quieren obedecer a su voz. Como la nación judía, la mayoría aún de los cristianos profesos se enorgullecen de sus magníficas ventajas, pero no atribuye a Dios estas grandes bendiciones. En su misericordia infinita, el Creador ha enviado al mundo un último mensaje de amonestación, de reprensión, hermanos. Es lo que necesitamos, ser amonestados por el cielo, hermanos, para que podamos vivir y ser salvos, hermanos. Para anunciar que Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta, hermanos. Se va a terminar el juicio de la investigación. Cristo se va a salir del lugar santísimo, hermanos, y se va a cambiar sus ropa de sumo sacerdote, de intercesor, y se va a poner la vestimenta de rey de reyes, hermanos, y señor de señores, porque ya viene Jesucristo a la tierra, hermanos, y va a traer su destrucción, sus juicios en contra de este mundo que ha rechazado al Señor Jesucristo. Dice aquí, han quebrantado la ley de Dios, pero como los antediluvianos rechazaron con desprecio la amonestación de Noé, así rechazaron los modernos amadores de los placeres el mensaje de los fieles siervos de Dios. El mundo prosigue en su giro insensate, absorto como nunca en los negocios y placeres, mientras que la ira de Dios está por caer sobre los transgresores de su ley. Nosotros vivíamos en San Francisco con mi familia. Yo nací y crecí en San Francisco, hermanos, para que los que no me conocen, yo nací y crecí en San Francisco, hermanos. Mis padres son del Salvador. Vivimos por 12, 13 años en San Francisco y nos movimos a la ciudad de Kansas City en el 96. Entonces, gloria sea a Dios, ya tenemos 28 años aquí, hermanos, y gracias a Dios que le hemos servido a Dios aquí en la ciudad de Kansas City y hemos hecho la obra misionera aquí. Pero, hermanos, cuando estábamos en San Francisco, mi mamá me cuenta y le contó a mi papá que cuando ella estaba durmiendo, en plena noche, se escuchó un hombre que estaba en las calles diciendo, sálganse de San Francisco, porque esta ciudad es una ciudad que se ha contaminado y que le ha dado la espalda a Dios. Entonces mi mamá se quedó impactada por esas palabras. Y pocos años después de eso, gracias sea a Dios, mi familia y yo con mis hermanas nos movimos a la ciudad de Kansas City. Entonces Dios quiere que nosotros, hermanos, podamos movernos de las ciudades y nos podamos mover, ¿qué cosa? Al campo, hermanos, porque ahí vamos a ser protegidos y preservados por Dios y vamos a poder nosotros cambiar nuestros caracteres y también trabajar para la obra de Dios y ser independiente de este sistema falso de la nueva orden mundial. Nosotros como pueblo profesamos tener más luz que cualquier otro pueblo de la tierra. Entonces, nuestra vida y nuestro carácter debieran armonizar con una fe tal. Está por sobrecogernos el día en que los justos serán atados como trigo precioso en gavillas para el alfolí celestial, mientras que los perversos serán como cizaña, recogidos para los fuegos del postrer gran día, pero crecen juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Que Dios nos ayude, hermanos, a que nosotros podamos ser trigo y no cizaña. Que Dios nos ayude a nosotros a ser ovejas, corderitos y no cabras, hermanos. Porque en estos momentos en la iglesia adventista se está efectuando el zarandeo, hermanos. Y Dios está permitiendo que crece, como dice aquí, la cosecha madura y pueda crecer el trigo de la cizaña. No se puede notar la diferencia entre el trigo y la cizaña cuando están creciendo juntos hasta que llegue, ¿qué cosa? La maduración de la cosecha. Entonces, hermanos, Dios va a sacar a todos aquellos hijos que no realmente quisieron escuchar, no quisieron arrepentirse de sus pecados, no quisieron hablar en contra de la apostasía, no quisieron ellos tener un revivimiento y reforma verdadero en el seno del pueblo de Dios, hermano, y no quisieron ellos despertar, hermanos, realmente de lo que está pasando en el mundo, hermano, lo que está pasando en la iglesia de Dios. Sofonías 1:14 es
Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso. La segunda venida de Cristo Jesús es inminente, apreciado pueblo de Dios. Pero ¿dónde contemplamos el verdadero espíritu adventista? Hace la pregunta la hermana White. ¿Quiénes se están preparando para subsistir en este tiempo de tentación que está por sobrecogernos? El pueblo al cual Dios ha confiado las verdades sagradas, solemnes y escrutadoras para este tiempo, está durmiendo en su puesto. ¿Cómo estamos, hermano Sandy? Estamos durmiendo en nuestro puesto. ¿Qué es lo que dice Jesucristo a la iglesia, el mensaje a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de juicio que somos nosotros? Tú estás tibia porque no eres ni caliente ni fría, eres tibia, te voy a vomitar de mi boca, me das asco y te vomito porque estás dormida, estás tibia. Tenemos la verdad, somos ricos y estamos enriquecidos, decimos nosotros muchas veces, y no tenemos necesidad de ninguna cosa. Mientras que el testigo fiel declara y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, hermanos, hermanas. Por eso el mensaje de 1888, hermanos, el mensaje de la justificación por la fe es muy importante. Estudiemos ese tema trasfondo porque saben, hermanos, que es parte del mensaje del tercer ángel. Tiene que ver, hermanos, con la justicia de Cristo Jesús, tiene que ver de vivir una vida piadosa, santa, hermanos, en los caminos de Dios. La iglesia ha recibido advertencia tras advertencia. Han sido claramente revelados los deberes y peligros del pueblo de Dios, pero han prevalecido los elementos mundanos. Durante años y en desafío a las advertencias y súplicas del Espíritu Santo, que hermanos, acuérdense que el Espíritu Santo usa a los hombres y mujeres para adiestrarnos a nosotros y llamarnos la atención. Entonces no diga a la gente, hoy no, Dios es el que se va a encargar de limpiar a su iglesia. Ustedes, David o cualquier hermano o hermana, no estén hablando de la apostasía porque Dios es el que se va a encargar de eso. No, hermanos, perdónenme, pero eso no es cierto. El mensaje de los ángeles, ¿quién lo va a predicar? ¿Vamos a ser nosotros seres humanos o van a ser ángeles literales que van a bajar del cielo? No, hermanos, somos los seres humanos. Dios nos ha usado a nosotros los seres humanos para apoyar y ayudar a predicar la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, hermanos, participar en la obra de la salvación con la ayuda del cielo, con la ayuda de Dios, para que nosotros podamos participar y podamos nosotros, como dice, trabajar, hermanos. Dios no quiere a gente que se sienta nada más y espera que Dios haga todo. No, uno tiene que hacer su parte, hermanos, ¿ok? Aunque sea un porcentaje, una pequeña parte, pero nosotros, hermanos, debemos de cumplir esa parte con la ayuda de Dios. Nadie puede decir hasta dónde irá en el pecado. Una vez que se entrega el poder del gran engañador, Satanás entró en Judas Iscariote y le indujo a traicionar a su Señor. Satanás indujo a Ananías y a Zafira a mentir al Espíritu Santo. Los que están completamente consagrados a Dios serán inducidos a hacer la obra de Satanás, mientras se lisonjean de que están en el servicio de Cristo. Y hermanos, acuérdense que Jesús es el único que salva. Nosotros no nos podemos salvar por nuestras obras, por nuestro conocimiento, por nuestra inteligencia, nuestra sabiduría. No, hermanos. Jesucristo es el único que salva. Pero, hermanos, nosotros como seres humanos, Dios quiere que le podamos abrir nuestros corazones a Dios. Por eso Jesús dice en Apocalipsis que Él está tocando la puerta, Él está llamando, Él está implorando que le podamos abrir nuestro corazón a Él, porque Dios no se va a forzar dentro de nuestras vidas, hermanos. Nosotros debemos de abrirle el corazón a Él para que entre y pueda cenar con nosotros y también Él pueda purificar nuestras vidas y ser transformadas. Pero tenemos que permitirle a Dios. Tenemos de nosotros ser gente que seamos receptivos, hermanos. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres imperfectos que hierran y necesitan que se ejercite continuamente en su favor caridad y tolerancia. Pero ha habido un largo periodo de tibieza general. Un espíritu mundanal ha estado penetrando en la iglesia y ha sido seguido por enajenamiento, malicia, censuras, contiendas e iniquidad. ¿Saben, hermanos, que por la hermana White hablar de esos temas la quisieron mandar a Australia? La mandaron a Australia la hermana White. La quisieron en más de una ocasión silenciar y la persiguieron a la pobre y ella lloraba y sufría y no comía y la pobre estaba enferma, hermanos, porque la misma iglesia, la misma conferencia, el mismo pastor Butler en 1888, hermanos, a ella juntamente con A.T. Jones y A.J. Wagner, a estos predicadores que estaban hablando de la justificación por la fe, hermanos, lo quisieron silenciar y callar a ellos, hermanos, porque estaban hablando mensajes de la verdad del cielo, hermanos, y Satanás no le gusta esto. Se ofende, se enoja, se encolariza y nos ataca a nosotros, hermanos, y quiere callarnos a todos nosotros para que no hablemos de la obra de Dios. Si se oyesen menos sermones de parte de hombres que no están consagrados en su corazón y su vida,
y ellos dedicasen más tiempo a humillar su alma delante de Dios, podríamos esperar que el Señor acudiría en vuestra ayuda y remediaría vuestras apostasías. Sabe, hermano Sandy, que yo no escucho a ningún pastor que no predique con un escrito está. Si un pastor adventista no está predicando con a la ley y al testimonio, como dice la palabra de Dios, yo no escucho esos temas, hermano Sandy. Sí. Yo no, yo no escucho esos temas, hermanos. Por eso, hermanos, un consejo que le doy a ustedes: no pierdan su tiempo escuchando pastores adventistas que no prediquen con el espíritu de profecía. Ustedes están haciendo un gran daño espiritual, hermanos, ¿ok? Y no es para juzgar a estos pastores o atacarlos. Yo los aprecio, los quiero, oro por estos pastores que despiertan. Pero, hermanos, si tú quieres salvar tu vida y tú quieres permanecer en la fe, en la palabra de Dios, tú tienes que estudiar la palabra de Dios con el espíritu de profecía, hermano. Los intereses importantes de la causa de Dios no pueden ser manejados sabiamente por los que tienen tan poco relación real con Dios como los que han tenido algunos de nuestros ministros. Imagínense, los mismos ministros no tienen una relación real con Dios. Confiar la obra a hombres tales es como poner niños a pilotear grandes barcos en el mar. Ay, Señor Jesús. Los que están despojados de la sabiduría celestial y del poder vivo de Dios no son competentes para dirigir el barco evangélico entre témpanos de hielo y tempestades. La iglesia está pasando por severos conflictos, pero en su peligro, muchos quisieran confiarle a manos que lo harían sobrar. El pastor Ted Wilson dijo en el 2010, me recuerdo estas palabras del pastor Ted Wilson, cuando estaba hablando a la asamblea y a la conferencia general, cuando él fue elegido como presidente de la iglesia adventista en el 2010 en Atlanta, Georgia. Dijo: nosotros los líderes, ustedes los miembros, tienen el derecho de decirnos cuando nosotros hemos fallado, de tenernos a nosotros en juicio cuando nosotros hemos fallado a la iglesia. Tienen el derecho ustedes de criticarnos a nosotros, hermanos. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Dicen ellos: no. Nadie se puede levantar a oponerse en contra de nuestro liderazgo porque nosotros somos la voz de Dios. Es realmente el espíritu de muchos de los líderes en la conferencia general, hermanos. ¿Saben por qué le digo esto? Porque yo he hablado con muchos de ellos, presidentes de asociaciones, de unión, de secretarios. Y, hermanos, cuando yo les digo, ellos me han dicho a mí: David, ¿tú por qué atacas a la iglesia? ¿Por qué te preocupas tú en esto del espíritu de profecía de la hermana White? ¿Por qué tus temas son temas controversiales? Y le digo: no, pastor, no, hermanos. Yo no estoy atacando a la iglesia, yo estoy hablando de los males que estamos haciendo, de cómo nosotros no estamos predicando el mensaje de la verdad presente, no estamos compartiendo el mensaje de los tres ángeles. No estamos nosotros, hermanos, realmente compartiendo ese mensaje con la iglesia y con el mundo. Necesitamos un piloto a bordo ahora porque nos estamos acercando al puerto, dice. Como pueblo deberíamos ser la luz del mundo, pero ¿cuántos son como vírgenes fatuas que no tienen aceite en sus vasos ni en sus lámparas? Que el Señor de toda gracia, abundante en misericordia y perdón, se compadezca de nosotros y nos salve para que no perezcamos con los impíos. Dice también la hermana White: tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Hermanos, la persecución se va a originar dentro de la iglesia adventista y se está originando dentro de la iglesia adventista. Yo pensaba cuando era un niño, hermano Sandy, cuando yo, como les mencioné, yo nací, crecí en la iglesia adventista, he sido adventista toda mi vida, gloria sea a Dios. Cuando yo era un niño estudiaba esos temas, hermanos, y estudiaba acerca de la marca de la bestia, leía acerca de la persecución, de todas esas cosas. Yo pensaba que la persecución iba a venir de Roma, hermanos, pero no, en realidad la persecución, ¿qué cosa? Va a venir dentro de la iglesia adventista con los mismos miembros, con las personas que nosotros nos sentábamos los sábados, hermanos, con las personas que convivíamos en la escuela sabática y dentro de la iglesia adventista. Esta gente van a ser nuestros peores enemigos. Estos adventistas, hermanos, que están adentro de la iglesia adventista. Una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos aún en los testimonios del Espíritu de Dios. Esto es cierto, hermano. Por eso, prepárate, hermano, y prepárate, hermana, y arrepiéntate y busca a Dios y entrégate completamente al Señor para que esto no vaya a ser tu destino y no vaya a ser el destino mío ni del hermano Sandy. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. ¿Escucharon eso, hermanos? El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. ¡Wow! Sin profecía el pueblo será disipado, dice Proverbios 29:18.
Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Entonces, hermanos, la apostasía, hermanos, está en la iglesia adventista, lo estamos viendo, lo estamos testificando, estamos nosotros presenciando todos tipos de cosas raras, extrañas. Se está aceptando la agenda gay en la iglesia adventista, se están ordenando a mujeres para que sean pastoras, ancianas, se está promoviendo esta agenda gay, incluso en muchas iglesias adventistas dicen, oh sí, no, hay que aceptar a toda la gente, no importa. Hermanos, por favor, la música mundana, hermanos, es algo que yo estoy viendo en la iglesia adventista. Y lo he estado yo observando y he estado estudiando este tema de la música, hermanos. ¿Cómo cantantes adventistas y grupos adventistas, hermanos, se visten como que son del mundo? Y ellos, su música que están cantando, hermanos, es música que viene con el timbre de música muchas veces del mundo, hermanos, ¿ok? Entonces, hermanos, estas cosas, hermanos, van a seguir aumentando, van a seguir incrementando y se está poniendo feo y peor la situación. Entonces, hermanos, ¿qué debemos de hacer como pueblo nosotros, hermanos? Hermanos, reprender el pecado, amonestar el pecado, decirle a la gente lo que está pasando en la iglesia para que ellos estén advertidos y puedan ellos obviamente despertar a los hermanos. Pero también, hermanos, necesitamos que haya reavivamiento y reforma en la iglesia. Necesitamos nosotros reformar nuestras vidas, hermanos. Poner nuestras vidas en orden con la ayuda de Dios, porque hay mucho desorden espiritual y tenemos, hermanos, mucha contaminación que está pasando en el medio ambiente en la iglesia adventista, hermanos. Dios quiere limpiarnos, hermanos, pero debemos de humillarnos, como dice la palabra de Dios, como dice el Espíritu Profecía. Y al humillarnos, hermanos, dejar el pecado, vivir vidas santas, vivir vidas piadosas, porque dice la Biblia que sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo vamos a estar en la presencia de un Dios santo, de un Dios puro, si nosotros tenemos el pecado, tenemos vidas pecaminosas, hermanos? ¿Ok? La última generación, dice la palabra de Dios, el Espíritu Profecía, va a ser una última generación que va a ser preservada, pura y piadosa y recta y sin mancha de pecado, hermanos, porque ya no va a haber intercesor en el lugar santísimo, hermanos. Jesucristo ya ha terminado su obra de intercesor. Entonces, hermanos, por favor, preparémonos, hermanos. Estemos nosotros realmente entregándonos a Dios y estemos, hermanos, teniendo una relación verdadera con Jesucristo, hermanos. Hagamos de Jesús nuestro mejor amigo, hermanos, y realmente invitemos al Señor que Él entre en nuestro hogar. Cada día, hermano, yo cuando salgo, por ejemplo, a la calle, por ejemplo, ayer fui a hacer unos mandados y luego a visitar a mi familia, lo primero que hago es orar y le digo, Señor, sé tú mi invitado especial. Siéntate aquí conmigo en el carro en estos momentos. Voy a la tienda, hermanos, voy con Jesucristo, hermanos, voy a dar estudios bíblicos, a dar libros de conflicto de los siglos, a entregar revistas, darle comida a los necesitados. Yo le pido a Jesucristo que esté conmigo y me pueda bendecir, hermano. Hermanos, empecemos a practicar realmente tener esa relación con Jesús, porque saben, hermanos, lo que yo veo, que nosotros solamente oramos en la mañana, nos levantamos, gracias Jesús por este día, amén. Y luego en la tarde, en la hora de almuerzo, otra vez oramos un segundito para darle gracias a Dios por los alimentos, que bendiga los alimentos y ya. Y luego, hasta la noche, cuando vamos a dormir, nos oramos otros 5 minutillos nada más. No, hermanos, debemos de nosotros estar hablando con el Señor cada momento. Y como dice la mensajera del Señor, incluso hay que meditar en la obra de Jesucristo 1 hora por día. Hay que dedicarle 1 hora al día a pensar en el trabajo de Jesucristo, en el ministerio terrenal, en la muerte de Jesús, en su resurrección, en su vida, hermanos. Meditar en ella para que nos pueda a nosotros, obviamente, bendecir, hermanos, y nos pueda dar fuerza a nosotros y victoria, hermanos, realmente que necesitamos como pueblo de Dios. Así que, hermanos, muchas gracias por su tiempo, hermanos. Muchas gracias, hermano Sandy, por esta oportunidad de poder hablar de ese tema muy importante, y los animo, hermanos, a que puedan, obviamente, siempre seguir adelante con la ayuda de Dios. Amén, amén. Bueno, el Señor nos ha hablado, a mí ha sido el primero, porque la gente no lo cree, pero por lo menos cuando yo estoy escuchando al invitado, muchas veces el Espíritu Santo me habla a través del tema a mí, porque dentro de todo lo que David mencionó, hay cosas, si él viviera cerca de mí, hubiese pensado que le hubiesen contado algo de mí, pero ha sido el Señor que ha hablado. Y así como yo me he sentido identificado a hacer algunas reformas en mi vida, ojalá que tú que estás viendo el tema, el Espíritu Santo también te motive, porque eso es lo que el objetivo de la predicación
no es destruir, es que hagamos reforma, como decía David. Ojalá que esto sea una realidad en nuestra vida. Hermano David, le toca a usted tener la oración final. Gracias, hermano. Vamos a orar, pueblo de Dios. Padre Santo, Señor, muchas gracias, Señor, por este día tan hermoso, Señor. Realmente te agradezco por el don de la vida, Señor, porque estamos respirando en estos momentos, porque el aliento del ruaj de tuyo, Señor, está depositado dentro de nosotros, de nuestras narices, y estamos respirando. Y gracias, Señor, realmente, porque es un milagro tener vida. Yo hablé con una muchacha que está triste, está muriendo una señora que tiene cáncer, Señor, está en el hospital. Y cuando yo escucho estas experiencias y escucho estas circunstancias de muchas personas, desafortunadamente me da tristeza, Señor, cómo las personas mueren, las personas fallecen, Señor, y muchas veces nosotros tomamos este regalo tan hermoso que es realmente la vida, Señor, y lo tomamos livianamente y ni nos acordamos de darte las gracias. Pero ayúdanos, Señor, a que podamos nosotros ser como ese samaritano que regresó, los leprosos, Señor, y regresó para darte las gracias a ti, Señor. Ayúdanos a tener corazones también agradecidos, Señor. Es importantísimo que estemos predicando el mensaje de la verdad presente, que estemos hablando de los temas, de los 7 pilares de la fe adventista, por ejemplo, compartiendo, enseñando esos temas, pero también ayúdanos a ser humildes, a amarte como tiene que ser, Señor, a entregarnos completamente, a ser hijos que dependamos de nuestro Padre Celestial y le entreguemos todo nuestro ser a ti, Señor, porque tú quieres tener el control de toda nuestra vida, no solamente 20%, 30%, sino que el 100% completamente, Señor. Ayúdanos a depender de ti, Señor, completamente y amarte como tiene que ser, y también ser servicios buenos, servicios cristianos con las personas, Señor, para que ellos puedan ver a Cristo en nosotros, Señor, y ellos puedan ser convertidos por el testimonio que damos con nuestras vidas verdaderas y honestas, Señor. Gracias, Señor, por lo bueno. Y sé con cada hermano y hermana, yo sé que hay muchos hermanos que al ver esta transmisión, Señor, ellos tienen necesidades en sus corazones, tienen penas, tienen peticiones, Señor, especiales, tienen circunstancias y experiencias que están ellos viviendo en estos momentos en la carne, Señor, que les duele, que les pesa. Tal vez ellos están tambaleando en su fe y se quieren salir de la iglesia o quieren abandonar la fe, pero, Señor, reprende al enemigo, Señor. Danos victoria en ti, Señor, que tú puedas despertarnos, Señor, y despertar a tu pueblo, que no seamos como las vírgenes fatuas, esas vírgenes desobedientes, Señor, que no tenían aceite en reserva, Señor. Ayúdanos a que podamos realmente nosotros despertar, Señor, con certeza y seguridad, con convicción, y terminar esta obra que tú nos has dado, porque la luz del cielo, esta verdad, tú la has entregado al pueblo adventista, a nuestra iglesia querida, para poder enseñar esta verdad a todo el mundo que están pereciendo en estos momentos, Señor. Gracias, Señor, por todo. Bendice el ministerio de hermano Sandy y así a todos los hermanos y hermanas que están trabajando en tu obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermano David, gracias nuevamente. Ya quiero anunciarle a los hermanos que vamos a tener constantemente al hermano David. Quiero confesar públicamente, se me olvidó de tantas ocupaciones colocar en el primer video el enlace, porque David me lo envió. En lo que voy a hacer, que lo voy a colocar inmediatamente, porque me interesa que ustedes visiten el ministerio de David. Allí vi una entrevista muy amena que te hicieron, David. No te reconocía porque estaba más, como más llenito, donde hay una chica y estaba como en saco, y me interesó muchísimo esa entrevista. De hecho, pensé descargarla y colgarla en mí porque me gustó mucho la forma de esa entrevista. Así que yo voy a colocar esta vez ahí en la descripción el enlace que conduce al canal del hermano David para que ustedes vayan allá y se suscriban y le podamos apoyar. Hermano David, un abrazo y vamos a continuar en este trabajo, que yo sé que el galardón va a ser grande cuando Cristo venga. Le quería decir que eso fue cuando, como por ejemplo con José, las vacas gordas y las vacas flacas. Hermanos, acuérdense que la cámara le añade un poquito más de kilos a uno, así que... En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.